Saludos y bienvenidos a todos a una nueva entrega de Cuarentena, el espacio de conversación entre periodistas de la Agencia EFE con motivo de la pandemia del coronavirus. En esta ocasión nos acompañan Gorka Vega, delegado de la Agencia EFE en Oviedo, en Asturias. Saludos, bienvenido. Hola, saludos a todos. También está con nosotros Tomás Andújar, compañero de la Agencia EFE en Mallorca, en Baleares. Saludos. Hola, Pablo y compañeros. Y Rosario Prieto, delegada de la Agencia EFE en Tenerife, en las Islas Canarias. Saludos, bienvenida. Hola, buenos días a todos. Vamos a comenzar con Asturias porque es una de las comunidades que está destacando más en cuanto a baja incidencia y también, Gorka, en cuanto a control de pruebas PCR en la población. Cuéntanos. Sí, efectivamente. Asturias es una comunidad periférica con menor movilidad. Eso pudo ayudar al inicio de la pandemia. También tiene poca densidad de población, sobre todo concentrada en la zona central, donde están Oviedo, Gijón y Avilés. Ahí la incidencia fue mayor. Pero estamos hablando de una incidencia de 240 casos por 100.000 habitantes frente a los 490 del conjunto de España. Yo destacaría efectivamente lo de las pruebas PCR. Asturias tiene un laboratorio de referencia. Eso ha permitido hacer muchas pruebas PCR desde el inicio de la pandemia, llevarlas incluso a las puertas de las viviendas. Y luego también destacaría que se ha hecho un seguimiento telefónico de 20.000 casos sospechosos con síntomas leves desde atención primaria, gente que ha seguido la cuarentena en casa y se le ha hecho un seguimiento telefónico. Eso, lógicamente, a todo ello ha ayudado a controlar mejor la evolución de la pandemia y a reducir la presión asistencial. Nos vamos ahora a las islas, donde es muy importante el ámbito del turismo. Cuéntanos, Tomás, ¿cuáles son allí las principales novedades? Bueno, aquí la situación epidemiológica también es buena y preocupa sobre todo la reactivación del turismo, porque es el sector esencial en la economía. La economía está completamente volcada en el turismo. Ahora el gobierno balear tiene puestas las esperanzas en un plan piloto que quiere poner en marcha en la segunda quincena de este mes y que consistiría en traer a través de tour operadores a entre 4.000 y 6.000 alemanes a las diferentes islas, tanto a Mallorca como a Menorca, Ibiza y Formentera. Solo está pendiente, en principio, del sí del gobierno central para poner en marcha este plan con el que quiere dar una imagen de seguridad y también probar los protocolos que se tendrán que aplicar una vez empiecen a llegar turistas, si no de manera masiva como se desearía, sí al menos de una manera fluida, para intentar salvar mínimamente una temporada que ya se da, si no por perdida, sí por prácticamente liquidada. También nos preocupa el ámbito del turismo en las Islas Canarias. Cuéntanos, Rosario, en Tenerife, en ese sector, ¿qué es lo más destacado que podemos contar? Sí, pues mira, en Canarias se ha vivido una situación de cero turístico, que era una situación no vista nunca, y hay que recordar que además el turismo supone para el Producto Interior Bruto Canario el 35%, y la situación de desempleo, de paro, de la baja actividad, pues se ha podido ver reflejada en todos los sectores, porque el turismo une a su vez, está relacionado con muchas actividades económicas. Lo bueno de Canarias es que tuvimos una prueba piloto, tuvimos el primer caso, que fue un caso importado de un ciudadano alemán, un turista alemán en La Gomera. Entonces las islas se aislaron aún más, ¿verdad? Y eso ha hecho que la situación haya sido bastante controlada. Hemos tenido relativamente pocos casos, 2.369 casos, ya quedan muy poquitos activos, y la mayor preocupación ahora es cómo cuando se reactive el turismo, que no será antes de julio, garantizar la seguridad sanitaria, para que no se vuelvan a repetir los casos como tuvimos, por ejemplo, un aislamiento de un hotel con casi 1.000 huéspedes y trabajadores dentro. Y volvemos ahora al Principado. Gorka, cuéntanos allí cómo se va a llevar a cabo el proceso de desescalada, porque sí, por declaraciones del propio presidente y lo que se está observando, es que hay mucha prudencia, mucha cautela, ¿no? Sí, mucha prudencia. Aquí la evolución de la pandemia empezó a ser más favorable a mediados de abril. Asturias estuvo en el grupo de cabeza en la desescalada desde el inicio del proceso. Pasamos a la fase 1 el 11 de mayo, a la fase 2 2 semanas después, y todo indica que pasamos ahora a la fase 3. En cualquier caso, se quiere apelar a la cautela.
El Principado es contrario a acelerar el proceso de movilidad entre comunidades autónomas, porque la pandemia ha demostrado que a mayor movilidad, mayor riesgo de contagio y, por tanto, de rebrotes. Incluso se están estudiando medidas más restrictivas para la fase 3 que las planteadas por el propio Ministerio. Por ejemplo, seguir limitando las reuniones sociales a 15 personas en vez de a 20. Entonces, bueno, se dice que vamos por el buen camino, pero apelando siempre a la cautela y también a la responsabilidad individual de todos nosotros para seguir en el proceso de escalada sin mayor incidencia. Volvemos ahora, Tomás, a las Islas Baleares para que nos cuentes también cifras de paro, la incidencia que está teniendo el coronavirus en este aspecto y también en el ámbito económico. Seguro que tiene ahí mucha trascendencia, ¿no? Sí, antes comentaba Rosario que el peso del sector turístico en Canarias, en Baleares es todavía mayor y además con la peculiaridad, bueno, con la característica de que está centrado en la temporada de verano, por lo cual el impacto está siendo brutal. Brutal es tener el doble de paro que el año pasado por estas fechas. La previsión de impacto sobre el Producto Interior Bruto es de un descenso del 30%, es el doble de lo que se calcula para el conjunto de España. Y ahora mismo, si no fuera por los expedientes de regulación temporal de empleo, las cifras serían todavía mayores. Esos expedientes permiten que muchos trabajadores que no se han incorporado a sus puestos de trabajo del sector turístico estén afiliados a la Seguridad Social, estén dados de alta. Entre parados y personas incluidas en expedientes de regulación de empleo, ahora mismo está afectado por el coronavirus, el impacto del coronavirus, en torno al 46% de la población activa de Baleares. Por eso, la preocupación de poner en marcha cuanto antes el turismo para salvar algo de la campaña de verano, siempre insisten las autoridades garantizando la seguridad, por supuesto, porque se han mantenido unas cifras muy razonables, pero las autoridades, el gobierno autonómico está deseoso, igual que el sector turístico, de ponerse en marcha cuanto antes y esperan que en julio ya se puedan abrir las fronteras y con control empiecen a llegar turistas. Y volvemos ahora a Tenerife para contar un poco también lo que está ocurriendo allí en el ámbito económico y la movilidad entre islas, cómo se va a llevar a cabo, cómo se está llevando a cabo, Rosario. Sí, mira, el lunes, si nada cambia, entramos en Canarias en 5 islas, porque 3 islas ya están en fase 3. Entramos con la fase 3 y una de las principales novedades es que se va a permitir la movilidad libre entre las islas. En Canarias hay 2 islas con bastante potencial económico, que son Gran Canaria y Tenerife, y la movilidad entre ellas, pues la verdad que es un impulso para la economía canaria. Y después, en cuanto al turismo, lo contaba antes, que ayer incluso el gobierno precisó que hasta julio no se va a abrir, no se va a reactivar el turismo. Ahora mismo hay bastante cautela, como en cualquier punto de España, bastante cautela y bastante prudencia en cuanto a cómo se va a llevar a cabo todo este proceso. De hecho, la entrada de turismo va a requerir una serie de condiciones sanitarias, entre ellos incluso traer una de las posibilidades es traer hasta una PCR hecha o hacerla aquí según se llegue. Y lo que se pretende es que cuando se reactive el turismo sea con un potencial económico, teniendo en cuenta que Canarias, la temporada alta es la temporada de invierno. Y entonces todavía hay margen para recuperar parte de esa temporada que empezaría en octubre, septiembre-octubre, y que son las previsiones. Hombre, por supuesto dan por perdida en gran parte, porque se prevé una caída del 12,7 o entre el 12 y el 19% del Producto Interior Bruto, pero se espera que pueda salvarse parte de esta temporada de invierno, pero para ello hay que tener una máxima garantía sanitaria, y en eso están trabajando durante el mes de julio, y por eso se ha pospuesto hasta julio la reactivación del turismo en Canarias. Pues con este apunte llegamos al final de esta nueva entrega de Cuarentena. Muchas gracias a los tres. Rosario Prieto, delegada de la Agencia EFE en Tenerife, Tomás Andújar, compañero de la Agencia EFE en Mallorca en Baleares, y Gorka Vega, delegado de la Agencia EFE en Oviedo en Asturias. Gracias y nos escuchamos en la próxima entrega.